es parte del sistema tegumentario, junto con el complejo pilosebáceo, la unidad mundial y las glándulas que se encuentran en toda la superficie cutánea. ¿De acuerdo? Entonces el sistema tegumentario está formado por esas cuatro estructuras: la piel, el complejo pilosebáceo, la unidad mundial y las glándulas. Lógicamente que el órgano más importante es la piel, ¿no? Entonces este sistema, y es el que más estudiamos, es el órgano en el que se encuentran la mayor parte de patologías, pero también existen patologías o enfermedades en el complejo pilosebáceo y también en la unidad unguial y en las glándulas apocrinas o ecrinas, llamadas glándulas sudoríparas. Existen enfermedades propias de estas estructuras. Las que más estudiamos, lógicamente, son las que corresponden a la piel como tal. Pero, repito, hay enfermedades en el complejo pilosebáceo, en la unidad unguial y también en las glándulas sudoríparas. ¿Ya? El sistema tegumentario se forma más o menos a partir de la sexta semana en el periodo embriológico y termina de formarse más o menos a las 24 o 28 semanas. 24 o 28 semanas. Más o menos a las 28 semanas ya tenemos el sistema tegumentario completo con todo el órgano cutáneo, tenemos las glándulas ya completas y digamos que este sistema corresponde al sistema que tuviera un adulto. Pero hay una diferencia especial entre la piel de un feto y la piel de una persona ya adulta. La diferencia principal es que el colágeno es distinto. El colágeno en el neonato es distinto al colágeno del adulto. Eso hace que tenga una inmadurez hasta aproximadamente los 2 primeros meses de vida. Los 2 meses más o menos, la piel todavía no se comporta como la piel del adulto convencional. Se origina a partir del ectodermo y del mesodermo. El ectodermo y el mesodermo, la mayor parte del sistema tegumentario se origina en el ectodermo y el mesodermo. A partir de unas células que se llaman peridérmicas y unas células que se llaman mesenquimatosas. Así. Miren, hay dos capas, ectodérmica y mesodérmica, que corresponde al mesénquima. Hay una proliferación de células peridérmicas que forman lo que finalmente corresponde a la epidermis. Y estas células mesenquimales van a formar lo que se conoce como dermis. ¿Okay? En este esquema, por ejemplo, no encontramos, no podemos identificar a la uña, ¿sí o no? A la unidad mundial. Tampoco podemos identificar al complejo pilosebáceo. Y tampoco identificamos en este esquema a las glándulas. ¿Cómo se forman aquí las glándulas sudoríparas? Las glándulas sebáceas y las glándulas acá están. Sebáceas y las glándulas ecrinas o apocrinas. Más o menos recuerdan el esquema que les mostré hace un rato: una hilera de células epiteliales y abajo un tejido que se forma por fibras y donde hay también muchas células fibroblásticas. Entonces, lo que ocurre es que estas células forman un conglomerado, ¿ya? Un conglomerado que va invaginándose hacia la parte profunda, así como ven aquí. Se migran las células hacia la parte profunda de la dermis. Estas forman un conducto y a partir de este conducto se va a formar lo que es
el conducto para el folículo piloso. Y también miren aquí, en la parte lateral de este conducto se va formando otro primordio para lo que posteriormente será la glándula sebácea. Eso es en lo que corresponde al complejo pilosebáceo. Y de igual forma, cuando mencionamos a las glándulas endocrinas y apocrinas, hay que mencionar este mismo primordio, esta yema que se va a imaginar formar un conducto y va a formar un glomérulo distal que es donde ¿cómo se llama esta cosa? Es el glomérulo donde se va a producir el intercambio de electrolitos que finalmente termorregula nuestro organismo. Es la principal función de la glándula sudorípara, la termorregulación. Entonces, eso es hablando embriológicamente. ¿Cómo se forma la uña? La uña se forma de igual forma a partir de células epiteliales. Hay una proyección aquí tenemos un esquema, acá. Miren, todas estas células son células epiteliales, peridérmicas, y lo que hacen es producir a partir de la matriz unguial mucho colágeno. Eso es lo que finalmente se convertirá en la placa unguial. Pero todas las células, más o menos de la piel, la mayoría son epiteliales, y se originan en el mesodermo o ectodermo. Ectodermo, casi todas. Miren, porque uno se imagina cuando ve el complejo pilosebáceo, por ejemplo, miren, en el esquema, cuando ustedes ven, cuando ven este esquema, uno puede imaginarse que el complejo pilosebáceo se origina ¿dónde? En el mesodermo, ¿sí o no? Porque está profundo, pero no, es el ectodermo que se imagina hacia la parte profunda. De igual forma, la glándula sudorípara, uno cuando mira un esquema puede inferir que esta estructura se forma en el mesodermo, pero no, es la migración de células ectodérmicas hacia la capa profunda del mesenquio. ¿De acuerdo? Eso debe recordar. Los adipocitos también se forman a partir del mesodermo. ¿Mesodermo? Sí. Adipocitos. No confundan adipocito con glándula sebácea. La glándula sebácea es la que se encuentra junto con el pelo, con el folículo piloso. El adipocito es una célula que se encuentra en la capa más profunda, que es la hipodermis. Bueno, pues aprovechamos este esquema para recordar que la piel como tal, tiene tres capas: la epidermis, dermis e hipodermis. Tres capas: la más superficial, la más profunda. ¿Correcto? En la epidermis vamos a encontrar especialmente 4 tipos de células. Ya saben, esas son la más frecuente. ¿Cuál es? La célula más frecuente. Queratinocitos. El queratinocito. Luego encontramos en menor proporción melanocitos. En tercer lugar, células de Langerhans. En cuarto lugar, células de Merian. Ya no están concentrados, todos están distraídos. Ya les he dicho, solamente 17 minutos se tienen ustedes la capacidad de concentrarse. 17 minutos. ¿Cuánto ha pasado ya? ¿Cuánto tiempo he hablado?
9 minutos. 9, faltas. 8, vamos a ir a las 8. En la epidermis, estas 4 células no están vascularizadas. Miren ahora la peli de este señorita. Estas 4 células no están vascularizadas. No están vascularizadas. Es una capa muerta. Es una capa muerta. ¿Y cómo es que se adhiere? ¿Cómo es que se adhiere a la dermis? Porque si es una célula, una capa muerta, ustedes deberían friccionar y retirar toda esa capa. ¿Cómo es que está adherida? Mediante unos hemidesmosomas, unas fibras de anclaje, son proteínas que hacen que la epidermis se ancle a la dermis. ¿Ya? A través de la lámina basal o membrana basal. Lámina basal o membrana basal. En la dermis, que es la capa media, vamos a encontrar a la célula fundamental. ¿Cómo se llama? En línea, por eso van a leer, para la siguiente clase van a ver el cronograma y tienen que venir leyendo. Fibroblastos. La célula fundamental de la capa media o dermis es el fibroblasto. Este fibroblasto tiene como función principal producir las fibras que le va a dar la consistencia que todos conocemos a la dermis. Es una consistencia gelatinosa, dura. ¿Cuáles son estas fibras? Luego, fibras reticulares y también fibras elásticas. ¿Ya? El fibroblasto produce estas proteínas que le dan la forma, que le dan la dureza y resistencia a nuestra piel. En la capa media también encontramos ya los vasos sanguíneos que se encargan de irrigar a las células que están en la dermis y también a la epidermis. Van por un proceso de vascularización distal, o sea, son vasos muy pequeñitos que vascularizan a la capa superficial de la dermis. También encontramos en esta zona, en esta capa media, las terminaciones nerviosas, que son los receptores receptores más importantes del organismo, las terminaciones nerviosas. También podemos encontrar en esta capa la implantación del folículo piloso, del complejo pilosebáceo en realidad, y también a la glándula endocrina o apocrina, la dermis, especialmente dermis profunda, ya casi llegando a la hipodermis. Y finalmente esta hipodermis es una capa en la que vamos a encontrar cúmulos de adipocitos. Son células adipocíticas, que no es lo mismo que decir glándulas sebáceas, son distintas. O sea, una glándula sebácea es diferente a un adipocito. Eso recuerden, porque podrían confundir estos dos conceptos. Muy bien. Hablando más detalladamente de los queratinocitos que se encuentran en la epidermis, estos representan casi el 90% de la población de células en la epidermis, por consiguiente es la célula más importante de la piel, es la célula más importante del sistema tegumentario, el queratinocito. Este queratinocito tiene la característica en la epidermis de sufrir un proceso de cambio. ¿Cómo así? Vamos a ver acá. Aquí está. Un cambio o migración. La piel tiene 3 capas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Epidermis, dermis y hipodermis. Eso lo sabe cualquier alumno del colegio salesiano de primero y secundaria, lo sabe eso.
¿Sí o no? Y la epidermis a su vez tiene 4 estratos, 4 capas, 4 láminas. ¿Ya? Primero, la capa basal. Capa basal. Segundo, capa espinosa. Capa granulosa. Capa córnea. Todas estas capas están formadas por queratinocitos. Son queratinocitos. Estos queratinocitos están en diferentes etapas de su proceso de migración. O sea, esta célula de la capa córnea en algún momento fue una célula basal. ¿Entienden? Ya está. Fue una célula de la capa basal. Entonces, hay un proceso de migración desde la capa basal hasta la capa córnea que dura aproximadamente 28 días, hasta 60 70 días, dependiendo. Pero es el tiempo en que esta célula tarda en migrar desde la parte basal hasta la parte más superficial. ¿Ya? En este proceso sufre una serie de transformaciones que tienen que ver especialmente con la pérdida del contenido citoplasmático y la destrucción celular. O sea, la célula, no destrucción, vamos a ver la reabsorción celular. Y se ve en el esquema claramente, miren, en la capa basal, estoy diciendo capa basal, que no es lo mismo que membrana basal, no confundan membrana basal con capa basal. Esta es una membranita que está por debajo de la capa basal. Entonces, esta célula de la capa basal es una célula cilíndrica, ¿no es cierto? Cilíndrica, que tiene una sola hilera, por eso es que se llama capa germinativa también, germinativa porque va a dar origen al resto de capas. Va ascendiendo progresivamente. Cuando asciende, toma el nombre de capa o célula espinosa, o también llamada de Malpighi. Esta célula es menos regular, es una célula que se convierte en una célula poliédrica, porque estas van avanzando y aquí hay poco espacio, entonces como que se van apiñando, se van amontonando, entonces tienen esa forma poligonal. ¿Ya? Estas van perdiendo ya contenido citoplasmático y la célula también, el núcleo va disminuyendo de tamaño. Ascienden para formar la célula granulosa. La célula granulosa, como ven en el esquema, esta célula ya es más plana todavía, porque todas estas células están comprimiendo, están aplastando a esta célula, ¿no es cierto? Tiene menos citoplasma, el núcleo es mucho más pequeño. ¿Y cómo creen, dónde creen que va todo este contenido que está siendo degradado, citoplasmático? Queda en los espacios de las células y se convierte en un cemento. Es como un cemento de queratina, de proteínas. Finalmente llega a ser una célula corneal. Y como ven en el esquema, esta célula no es una célula como tal, porque no tiene núcleo, está totalmente seca, no hay citoplasma tampoco. Pero todo el contenido que se ha ido degradando, que ha ido cambiando, ha hecho que estas células, o este rezago de las células, estén firmemente adosadas. Esta capa córnea por eso es muy resistente, es la que nos protege del medio externo. ¿Ya? Entonces, lo que hemos descrito se llama cornificación. Ese cambio que ha ocurrido de la célula basal hacia una célula corneal se conoce como el proceso de cornificación. Es importante, ¿por qué? Porque la capa córnea es capaz de contener la evaporación. Aquí hay muchas proteínas, también hay grasa. La grasa que se genera en la glándula sebácea aquí.
grasa, el sebo que produce esta glándula sebácea, se drena hacia la capa epidérmica y forma una película de sebo, triglicéridos, escualinos, colesterol. Y pues ustedes saben que el sebo o cualquier grasa es hidrofóbica. Entonces, si tienes aquí en esta área una capa de proteínas y grasa, ¿el agua se pierde fácilmente o no? No. No trasuda fácilmente el agua. Por eso es importante. Por eso es que cuando hay quemaduras, pierdes la capa epidérmica, entonces hay una evaporación inmediata, pérdida de electrolitos. Esa es una función muy importante del sistema tegumentario, muy importante, la termorregulación. Es así como contiene la vaporización muy rápida. O sea, de que sale el agua, sale, pero mantiene un tiempo esta hidratación en la piel, también además. ¿Ok? Vamos a el melanocito. ¿Qué función tiene el melanocito? Ya hemos dicho, ¿qué función tiene el queratinocito? ¿Ah? ¿Cuál es la función? La cornificación. O sea, que se forme la capa córnea, que es la que al final nos protege, ¿no? Es una barrera. Ese es el queratinocito. ¿Qué función tiene el fibroblasto? ¿Qué es? No. Su función es producir fibras. Proteínas que le van a dar una estructura y soporte a la dermis. ¿De acuerdo? ¿Qué función tiene el melanocito? ¿Ah? ¿Cuál es la función? Protección, no, como tal, no. Producir la melanina. Esa es su función. Producir la melanina. ¿Y qué función tiene la melanina? Protección. Protege al núcleo de la célula queratinocítica de la radiación ultravioleta. Esa es la función de la melanina. El melanocito es una célula de tipo dendrítica. Así se ve en el esquema. ¿Ven esas proyecciones? Es una célula dendrítica, tiene proyecciones. Por consiguiente, tiene una relación muy cercana a las células neuronales. ¿Sí? La célula dendrítica por excelencia es la neurona. ¿Sí? El melanocito también tiene ese origen embriológico en la cresta neural, se forma en la cresta neural. El cerebro y la piel tienen una conexión muy cercana desde la parte embriológica. Comenzando por esto nada más, pero son células también dendríticas. Bueno, pues la que nos protege de la radiación solar es la melanina. Hay dos tipos de melanina. Hay una que se llama eumelanina, que es una melanina oscura, marrón, a veces casi marrón negra. Y hay otra melanina que se llama feomelanina, que es una melanina que tiene la coloración amarillenta o anaranjada. ¿Sí? Que pues la mejor de todas es esta, ¿no? La melanina, porque protege muy bien. Esta no. Eso depende mucho del tipo racial de la persona, ¿no? Los caucásicos tienen solamente feomelanina. Por eso los lunares, vamos a ver los lunares de las personas blancas, que son esos nórdicos, no son lunares negros, son lunares medio anaranjados. Y a partir de esos lunares se puede formar melanomas. Son diferentes los melanomas en ellos. ¿De acuerdo? Ese es el melanocito. ¿En qué capa se encuentra? ¿De la piel? La epidermis, en la parte superficial. Otra célula epidérmica que hemos visto, células de Langerhans. De igual forma es una célula dendrítica. Esta célula tiene la principal función de inmunoregulación. Hay que regular inmunológicamente. Es como un guardián a nivel cutáneo. Estimula muchos linfocitos, estimula muchas células del sistema
inmunológico. Células de Langerhans. Y finalmente las células de Merkel, que también se encuentran en la capa epidérmica, que se encargan principalmente de tener una respuesta neuroendocrina. ¿Por qué creen que, por ejemplo, cuando hay frío, los folículos pilosos se paran? O cuando están muy asustados. ¿Quién estimula esa reacción? Células de Merkel. ¿Por qué creen que cuando una persona está asustada, suda? Las células de Merkel. Esas son las encargadas de la respuesta neuroendocrina, se asocian mucho a las fibras nerviosas. ¿Cuánto tiempo hemos hablado? 25. 25, ¿siguen? ¿Concentrados? Sí, ustedes están saliendo del... Están saliendo de la estadística. ¿Verdad? Han hecho un estudio ahora como los datos dispositivos. Antiguamente, ¿por qué creen que las clases duraban 45 minutos? Porque la concentración era más o menos ese tiempo. Y ahora no, ahora se ha bajado 15 a 17 minutos más, se concentran los chavos. Algo que también quiero que recuerde es que en la dermis, además de los fibroblastos, podemos encontrar otras células, ¿no? Especialmente que tienen que ver con la respuesta inmunológica. ¿Qué células son? ¿Qué células de respuesta inmunológica conocen? Linfocitos, claro que sí, linfocitos, de hecho, glóbulos blancos. Otra célula, monocitos, claro que sí, neutrófilos, eosinófilos, macrófagos, claro, porque es casi imposible que, estando en contacto directo con el medio externo, no tengamos células que reaccionan a ese nivel, ¿no? No es como, por ejemplo, en el cerebro, en el líquido cefalorraquídeo. ¿Ustedes creen que hay un linfocito?